Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía que celebramos en este día por el eterno descanso de Andrés Marino Fuentes López en sus 15 años de fallecido, intención de esposa e hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, es necesario que delante del Señor reconozcamos nuestros pecados. Con un corazón arrepentido digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que efectuaste el sacrificio pascual por la salvación del mundo, acoge las súplicas de tu pueblo para que Cristo, nuestro pontífice, en virtud de todo aquello que comparte con nosotros, interceda en favor nuestro y nos alcance la reconciliación y, en virtud de todo aquello lo que es igual a ti, nos alcance tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿nos habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén
con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los desesperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todo los libra el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la verdad de Dios, y el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Quiero compartir con ustedes o hacer eco de 3 verbos que nos regala la liturgia en este día, la iglesia en la liturgia de la palabra. El primer verbo es escuchar. En el salmo de hoy, que es el Salmo 33, dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Qué bueno que como cristianos, como creyentes, vivamos con esta certeza de que Dios no desoye nuestras oraciones, nuestros clamores, nuestras peticiones, nuestras oraciones. Por el contrario, es un Dios que nos escucha, un Dios que nos escucha y nos concede lo que necesitamos en el momento preciso, en su tiempo, que es perfecto. Seguramente en muchas ocasiones le pedimos, clamamos a Dios
hacemos oraciones a Dios por algunas situaciones en nuestra vida personal o familiar. Y a veces tendemos a desanimarnos porque pareciera que Dios no nos escucha. Quiero decirte hoy, como el salmista, que Dios escucha tus súplicas, pero que Dios la concede en su tiempo, y su tiempo es perfecto. Mientras hagamos lo que dice el salmista, o tengamos la actitud del salmista hoy, dice: bendigo al Señor en todo momento, que podamos bendecir, alabar y confiar en este Dios que sí nos escucha. Primer verbo, escuchar. Pero este verbo escuchar debe llevarnos a tener esa actitud que caracteriza hoy a Dios. El Dios que nos escucha nos invita también a escucharlo, y Él nos habla en la persona del otro, Él nos habla en su palabra, y Él nos habla en los diversos acontecimientos de la vida. Qué bueno que pudiéramos preguntarnos hoy, en esta realidad de crisis, en este acontecimiento que pasa la sociedad hoy, el mundo, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta crisis? ¿Qué me dice Dios a través de la persona del otro, a través de mi hermano? ¿Qué me dice Dios a través de su palabra? Un segundo verbo es escuchar. Primer verbo, escuchar. Un segundo verbo es aceptar. Nos dice el Evangelio de hoy que Jesús da testimonio de lo que ha visto y oído. Jesús habla de las cosas del cielo, y quien acepta ese testimonio de Jesús reconoce la verdad de Dios y tiene la vida plena, eterna. Qué bueno que podamos aceptar ese testimonio de Jesús para que reconozcamos la verdad de Dios. Es más, para que vivamos en la verdad de Dios y vivamos de manera plena, experimentando desde ya esa vida eterna. Interesante en el Evangelio cuando dice que Jesús, que viene de lo alto, habla de las cosas del cielo, de lo alto de Dios. Interesante aquí preguntarnos como creyentes, ¿de qué usted habla más? ¿De las cosas de Dios, de las cosas del cielo, o habla más de las cosas del mundo? Recordemos que en las aguas de nuestro bautismo hemos nacido de Dios, por tanto pertenecemos a Dios, que estamos en el mundo, claro, pero no somos del mundo. Por tanto, somos de Dios, debemos hablar de Dios. Qué interesante sería que en este tiempo de cuarentena también pudiéramos hablar a nuestras familias mucho de Dios. Pero para hablar mucho de Dios hay que hablar mucho con Dios. Y tercer verbo, obedecer. En esta primera lectura vemos a Pedro y los demás apóstoles que en medio de la persecución continúan con esta obra evangelizadora, continúan anunciando a Cristo resucitado. Y en este anuncio de Cristo resucitado, que es un proyecto salvífico programado y dirigido por Dios y dirigido también con la fuerza del Espíritu Santo, los apóstoles tienen una consigna: hay que obedecer a Dios,
antes que a los hombres. Y quien obedece a Dios tiene la asistencia del Espíritu Santo. Quien obedece a Dios experimenta libertad en su vida y a su vez se hace testimonio, se hace testigo del resucitado. Qué bueno que podamos obedecer a Dios, que podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para obedecer a Dios hay que escuchar. Para obedecer a Dios hay que aceptar el testimonio que nos da Jesús del Padre Celestial. Qué bueno que en este acontecimiento también muchos jóvenes puedan escuchar también esa voz de Dios que los llama a una vocación específica. Qué bueno que puedas decirle hoy al Señor: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para seguir tus caminos, para ser como los apóstoles, anunciarte a ti en medio de este mundo que tiene cada vez más hambre y necesidad de Dios. Que María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos acompañe en nuestro caminar. Amén. Junto con el pan y con el vino, presentemos al Señor nuestras propias intenciones. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles, porque con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso,
el mundo entero desborda de alegría, y con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Andrés Marino, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos, como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Les invito a que hagamos con mucha fe esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentalmente, venid siquiera espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual